Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, el día de hoy quiero hablar un poco sobre lo que dijo el presidente acerca de la compra de la refinería de Deer Park en Texas. Esta es una muy grande noticia. Nosotros habíamos estado viendo cómo la refinación en México iba bajando, todo el petróleo se vendía crudo y muy poco se destinaba a la refinación, así que las refinerías pues estaban produciendo muy poco y pues nos vendían las gasolinas, el diésel a precios altos y pues del extranjero, ¿no? Con el hecho de que pues tiene más flete y pues más costo, ¿no? Entonces esto hacía de que pues los energéticos aquí en el país fueran más caros que en otros lugares del mundo. Ahora con la refinación de los productos petroleros pues se va a bajar los costos de la refinación. Nuestra gasolina va a ser más competitiva, especialmente pues se va a tener gasolinas que estén más al acceso de las personas con menores ingresos. Esta compra hace de que nosotros empecemos a entender la magnitud del proyecto del presidente. Él nos da a entender, pues ahora sí que allá en Estados Unidos tenían 129 refinerías, ¿sí? Y pues México nada más tenía 6. Eso hacía que pues nosotros no pudiéramos generar las gasolinas que se necesitan para el país. Ahora sí, pues el secretario Octavio Romero pues nos expuso cómo fue toda esta transacción, qué es lo que se está pagando. Sí, son alrededor de 1,200 millones de pesos y pues que se le compró, ¿no? Porque vamos a ver, esta refinería, el 49.995 de la propiedad era mexicana y el 50.01 de Shell. Eso implicaba de que Shell era la que decidía sobre lo que se hacía con las utilidades. Entonces, aunque en algún tiempo hubo un poco de utilidades para México, ya después ya no. Todas las utilidades que debían de llegar a México o a Pemex eran usadas para el mantenimiento de la refinería. Entonces pues ya no se podía tener ese activo, ese dinero aquí, y pues no se podía reinvertir. Entonces pues eso es lo que les quería comentar. Vamos a ver lo que nos dice el presidente, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y Octavio Romero, director de Pemex, ¿sí? Vamos a verlos. Nos acompaña el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, porque hay una muy buena noticia. Ya autorizó el gobierno de Estados Unidos la compra de Pemex, de la refinería Deer Park de Houston, Texas, a la empresa Shell. Es una compra que hace el gobierno de México de una refinería. Es algo histórico
y esto pasó por una autorización del gobierno de Estados Unidos. Y el día de ayer ya se aprobó la autorización y se les va a informar a ustedes y a todos los mexicanos, porque es una muy buena noticia. Bueno, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, para comentar que se recibió el día de ayer la autorización de la operación que va a comentar un momento más el director general de Petróleos Mexicanos por parte del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que está establecido merced a una ley desde 1950 y fue actualizado en 2018-2020, y esa ley lo que dispone es que participen todas las áreas vinculadas a la seguridad nacional de los Estados Unidos para que cuando hay una operación de compra o una inversión relevante en Estados Unidos proveniente de un país extranjero, se haga la evaluación de seguridad nacional, es decir, hay o no elementos que pudieran poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Entonces, el día de ayer recibimos la comunicación de ese comité, que depende del Departamento del Tesoro, está dirigido a la representación legal de Petróleos Mexicanos, relativo a la operación de la refinería Deer Park, ubicada en Houston. Lo que aquí se informa es que de conformidad a las disposiciones legales en los Estados Unidos se hizo la revisión a partir del día 30 de noviembre del 2021 de los documentos presentados por Petróleos Mexicanos, así como por Shell, para la adquisición de la planta Deer Park en Houston. Señala aquí la comunicación cuáles son las disposiciones legales aplicables de Estados Unidos y dice que respecto a, de acuerdo a estas disposiciones, el Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos, que es estas siglas CFIUS, quiere decir Committee on Foreign Investment United States, ha revisado la información que se puso a su disposición referente a la transacción que se comenta, ya basados en la revisión que se hizo y en la investigación que se hizo, y después de tomar todas las consideraciones relevantes para la seguridad nacional y los factores que determinan la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo los factores que están enumerados en la subsección F de la sección 721, que son todos aquellos que pueden o tienen relación con la seguridad nacional de los Estados Unidos, el comité ha determinado que no hay ninguna preocupación de seguridad nacional que quedase sin resolver. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dispone la sección 721 de las disposiciones legales aquí referidas, se ha concluido la revisión de esta operación. Esto significa que ha sido autorizada la operación después de haber hecho toda la revisión correspondiente. Esto nos lo comunica el secretario asistente responsable de seguridad en inversiones dependiente del Departamento del Tesoro. Da cuenta de una muy buena relación entre México y Estados Unidos. Queremos agradecer el día de hoy la intervención, la participación de las diferentes áreas que en Estados Unidos tienen que ver con esta decisión, y especialmente el presidente Biden y de su equipo. Es lo que ha venido construyendo el presidente López Obrador, que vimos recientemente en la cumbre en Washington. Es confianza, respeto mutuo, y por eso esta autorización pues lo ratifica y es una muy buena noticia. Lo agradecemos. Sería cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, pues como comentaba el presidente de la República y el secretario Marcelo Ebrard, el día de ayer recibimos la autorización para concretar la compra de la refinería Deer Park a Shell, al porcentaje de Shell, que es el 50%. Nada más recordar que en 1992 se llevó a cabo una sociedad entre Pemex y Shell para adquirir esta refinería. La decisión se tomó, en lugar de construir una refinería en México, las administraciones anteriores, la administración concreta en 1992, decidió adquirir esta refinería en
en sociedad con Shell bajo el argumento de procesar el crudo mexicano, que en aquel entonces se estaba abriendo paso en el mercado de la costa norte estadounidense. De manera que esta sociedad viene de lejos. Desde un principio no fue pareja, no fue equivalente, porque Shell poseía el 50.005% de las acciones y Pemex el 49.995%. Esta diferencia tan insignificante porcentual le permitía a Shell operar la refinería y tomar las decisiones. De manera que con el paso del tiempo, Pemex, debido a que ya tenía una gran demanda de sus crudos en la costa norte norteamericana, ya no le resultaba un beneficio colocar su crudo en la refinería de Deer Park, porque lo podía colocar en cualquier otra refinería al mismo precio, pero sin embargo las decisiones las tomaba Shell, y esto implicaba que aunque durante varios años sí se hicieron repartos de dividendos, de utilidades, al final las decisiones eran en el sentido de que las utilidades se reinvirtieran en la misma refinería, y por lo tanto Pemex ya no obtenía beneficio alguno, de forma tal de que esta operación que ahora ya se autoriza y que se va a concretar en los próximos días, pues resulta de la mayor relevancia, porque ahora Pemex y el país, mejor dicho, es dueño de la refinería de Deer Park, y esto va a permitir que todos los combustibles, las gasolinas, el diésel, la turbocina, pues ya sean propiedad del pueblo de México, para satisfacer el programa de autosuficiencia energética que ha venido liderando, encabezando el presidente de la República. Entonces, si me permite, presidente, en septiembre del 2020 se informó al presidente de la República la posibilidad de adquirir la refinería de Deer Park. El presidente se le informó que Shell estaba dispuesto a vender algunas de sus refinerías, excepto Deer Park. Quería venderlas, cualquiera de ellas, menos Deer Park, y el presidente nos condicionó a que sí había interés siempre y cuando la refinería fuera Deer Park. Nacimos con un pequeño grado de dificultad que afortunadamente se resolvió. En octubre del 2020 se entregó la oferta inicial a Shell. En enero del 21 se firmó un acuerdo de confidencialidad entre Pemex y Shell. En marzo se firmó un acuerdo no vinculante con los términos de la operación, incluyendo precio y acuerdo de la operación conjunta. En mayo del 21 se firmó ya el acuerdo definitivo de compraventa. Esto es ya vinculante, condicionado desde luego a la aprobación del gobierno de los Estados Unidos. La notificación a las autoridades del gobierno de Estados Unidos se inició desde junio del 2020, y desde junio y diciembre hasta diciembre se ha trabajado en contar con todos los sistemas, contratos y acciones para asegurar la continuidad operativa tras el cierre de la operación. La que sigue, por favor. Entonces ya están las aprobaciones, tal y como lo comentaba el canciller. Ya se concluyó el proceso de aprobación para la compra de la participación de Shell en Deer Park. El gobierno de los Estados Unidos no identificó riesgos en materia de competencia ni de seguridad nacional. Entonces, el 23 de julio nos dieron la aprobación de competencia económica por parte de la Comisión Federal de Comercio norteamericana, y el día de ayer, 21 de diciembre de 2021, nos dieron ya la autorización en el CFIUS, el Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos,
En esto participaron, en este organismo participa el Departamento del Tesoro, que es quien preside, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Oficina del Representante Comercial y la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología norteamericanos. De manera que está cubierto el tema de los permisos para la adquisición de la refinería de Deer Park. La que sigue, por favor. Esto es muy importante porque los términos de la operación no han cambiado respecto del anuncio del 24 de mayo del 2021. Esto significa que el valor de la transacción por los activos de la refinería siguen siendo 596 millones de dólares, que equivalen al 50% de la deuda de la refinería, que es la participación de Shell en la sociedad. Adicionalmente, por instrucciones del presidente de la República, se va a liquidar la deuda existente por los otros 596 millones que corresponden al 50% de la participación de Pemex. Esto significa que la refinería tenía un adeudo equivalente a su valor por cerca de 1.200 millones de dólares. Se van a pagar los que corresponden a Shell y los que corresponden a Pemex, de manera tal que la refinería se agrega al país, a los activos del país, de los activos de Pemex, libre de deudas, totalmente limpia. Y estos recursos para la operación van a provenir del Fondo Nacional de Infraestructura del FONADIN, de la Secretaría de Hacienda, para ser más claros. La que sigue, por favor. Estas son las características generales de la refinería Deer Park. Está ubicada en Houston, Texas, Deer Park. Su capacidad de procesamiento es de 340,000 barriles por día. Está integrada al complejo petroquímico de Shell en Deer Park, lo que facilita que muchos de los productos adicionales a gasolina, diésel y turbocina se puedan comercializar de manera muy ágil y con muy poco costo en logística, porque están prácticamente juntos. Tiene la capacidad para comercializar sus productos por buque, por ducto y desde luego por carrotanques, por tren. Y su capacidad es del orden de producción es del orden de 131,000 barriles de gasolina, 89,000 barriles de diésel, 21,000 barriles de turbocina, otros productos 61,000 barriles, y no produce combustóleo. Este mapa muestra un poquito el tema de la logística de la que hablábamos. Las líneas rojas son los ductos que hoy tiene en servicio la refinería. Tiene ductos que van al norte de Estados Unidos, al noreste y desde luego llegan al Paso, Texas, y con la posibilidad de la internación a nuestro territorio nacional, por Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Bronzeville. Bueno, aquí la línea punteada se refiere a los carrotanques, al ferrocarril, Sabinas, Monclova, Nuevo Laredo, Bronzeville, y la parte de los barcos, que principalmente tenemos acceso al puerto de Tuxpan, que es por donde entran nuestras gasolinas, las gasolinas que compramos al extranjero. La que sigue, por favor. De acuerdo con fuentes especializadas, la refinería de Deer Park es un activo con buen desempeño operativo y una posición logística privilegiada, como ya lo veíamos. Entonces, Deer Park es la refinería número 16 en capacidad de proceso de crudo de 129 que hay en Estados Unidos. Deer Park es la número 16. Es también la número 18 en la relación de conversión
en el total de refinerías en Estados Unidos. Su configuración permite procesar materias primas pesadas con alto contenido de azufre sin producir combustóleo. Y bueno, tiene un desempeño dentro del primer tercio de utilización y eficiencia energética. De las 129 refinerías, Deer Park está dentro del primer tercio en eficiencia. Esto debido fundamentalmente a las reparaciones mayores, los mantenimientos que se han dado siempre conforme al programa permitido para un desempeño competitivo. La que sigue, por favor. Esta lámina es muy interesante porque aquí se muestra la relación de conversión y su capacidad de proceso de las refinerías de la costa norte norteamericana, estadounidense. La costa norte es la región de mayor capacidad de refinación en el mundo. Y ustedes pueden observar aquí la ubicación que tiene Deer Park. Está por encima del estándar, tiene una capacidad, una relación de conversión de arriba del 80% para refinerías con una capacidad superior a los 300,000 barriles diarios. La relación de conversión, para tener claro el concepto, es la capacidad de aprovechamiento de las corrientes de crudo. Y un dato muy interesante, el promedio que hay en Estados Unidos de esta capacidad de conversión es del 59%. Deer Park está por encima del 80%. La que sigue, por favor. Bueno, de mayo a la fecha, Pemex está llevando a cabo las acciones para garantizar la continuidad operativa de la refinería tras el cierre de la operación o de la transacción. Bueno, con el fin de asegurar una transferencia de control exitosa, se plantea finalizar la compra durante las primeras semanas del 2022. Pemex y Shell están trabajando para asegurar que todos los aspectos operativos y administrativos de la refinería funcionen de manera adecuada tras el cierre de la operación. En los próximos días se estará programando y finalizando los actos corporativos, las notificaciones y contrataciones necesarias para cerrar la operación. Y finalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, tienen reservados ya, en este momento, los casi 1.200 millones de dólares para hacer la compra de la refinería. No sé si queda alguna gráfica. Bueno, este sería el logotipo para que lo conozcan, Pemex Deer Park. Y con eso concluiríamos la exposición, señor presidente. Agradecerle al presidente Biden por su confianza, a los funcionarios de todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos que participaron en esta autorización, agradecerle a los directivos de Shell por mantener la operación en los términos pactados y decirle al pueblo de México que esto significa tener más capacidad para procesar el petróleo crudo, la materia prima que se extrae de los pozos de nuestro país, tanto pozos de tierra como de aguas someras. Con esta refinería, con la nueva refinería de Dos Bocas y también con la coquizadora de Tula, estamos incrementando nuestra capacidad de refinación en alrededor de 700,000 barriles diarios. A esto habría que sumar
el que se están invirtiendo desde que llegamos al gobierno un promedio de 10,000 millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías existentes y se está incrementando por lo mismo, por el mantenimiento, por el cambio de equipos, se está incrementando la producción y se espera que para el año próximo con las 6 refinerías vamos a tener una capacidad de producción de 1.200.000 barriles, más los 700 adicionales. Vamos a estar ya en condiciones de procesar toda nuestra materia prima. Esperemos que esto se pueda concretar, llevar a cabo para el 2023, lo que va a significar producir en México todos nuestros combustibles. Es un giro, un cambio muy importante en cuanto a política petrolera. Y es una muy buena noticia. Durante muchos años México no compraba gasolinas, se producían. Cambió la política y se optó por vender materia prima y comprar gasolinas. Nada más para tener una idea de lo que esto significa, acaba de decir el director de Pemex, Octavio Romero, que en Estados Unidos tienen 129 refinerías. 129. Y los tecnócratas dejaron de construir refinerías. La última refinería pues fue esta, pero no se hizo en México. Fue en 1992. Antes, la de Salina Cruz, que sí se hizo en México, empezó a operar en 1980. Más de 40 años sin construir una nueva refinería. De 129 a 6. Y siempre con la mentira de que no era negocio dedicarse a la refinación, que era mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas, que es, como hemos dicho muchas veces de manera metafórica, vender naranja para comprar jugo de naranja. Ahora vamos hacia la autosuficiencia. Esto nos va a permitir, sobre todo, mantener precios bajos en gasolinas, en diésel, en turbocina y en otros petrolíferos, porque tenemos capacidad para procesar nuestra materia prima. Ese es el cambio en política petrolera, entre otras cosas. Pues bueno, eso es lo que nos dijeron en la mañanera. Y pues vamos a comparar, ¿no? Un poco. Las comparaciones yo sé que no son buenas, pero en este caso pues es pertinente, ¿no? En días pasados la compañía eléctrica Iberdrola iba a comprar una empresa estadounidense también de electricidad, y Iberdrola iba a pasar a ser la empresa eléctrica más grande de Estados Unidos. Pero el gobierno de Estados Unidos detuvo esa compra y argumentó de que pues, por los escándalos, por la corrupción que se ha generado en Iberdrola,
no iban a autorizar, sí, que se hiciera esa compra. Y el día de ayer, pues el gobierno de Estados Unidos igual llegó a la conclusión de que Pemex sí podría comprar la refinería de Deer Park. Como la diferencia, ¿no? Como esta empresa que los mexicanos nos ha hecho sufrir mucho, Iberdrola, y también a los españoles, ¿sí? Pues no fue aceptada, ¿sí? Especialmente por los escándalos que hay allá en España, ¿sí? De que estuvo corrompida, hizo espionaje, compraba, pues ahora sí fue comprando activos españoles y aparte de eso, pues era una empresa que corrompía a los funcionarios. Entonces pues no era una buena empresa, pues todo lo que hacía, todo lo que obtenía, pues era con corrupción. Y en cambio Pemex pues fue a menos, la fueron desmantelando poco a poco y se aprovecharon de ella los mismos de Shell, pues que no le daban las utilidades que le correspondían a Pemex. Y como ahora ya el gobierno de Estados Unidos pues dice, bueno, pues vamos a dejar que se haga la venta a México. ¿Por qué? Porque pues ciertamente ellos ven cómo se maneja el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que pues está en contra de la corrupción y no afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pues bueno, eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Los invito a que se suscriban, a que le den like y que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos estamos viendo, hasta luego. Bye.